verso 13 en adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Vamos a hablar un tema de niños para adultos. Gloria a Jesús. Aleluya. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomando los versos 16 en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Qué hermoso, ¿verdad? Padre bueno, Rey Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por ese amor con que nos has amado, Señor, como un padre que ama a su niño, a un hijo que le obedece. Señor, queremos ser esas criaturas, esa clase de hijos tuyos. Señor, ven y háblanos, ven y danos una caricia tuya. Solamente una mirada tuya bastará para sanar nuestra alma. Dios glorioso, ayúdanos también a ser nosotros buenos mentores, buenos padres y buenos hijos también. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosa hay con los niños, hermanos? ¿Y qué hay con los niños? Es como una pregunta que hemos estado haciendo: ¿qué hay con el cielo? ¿Dónde están ellos ahora? Hablamos del milenio, ¿verdad? ¿Sabe que este tema lo traje hoy? Recibíamos una invitación, yo y mi esposa, y por esa familia me recordé y quise traerlo a colación, como les dije también a ellos el día de ayer. Hay un aniversario donde se perdió un nietecito y un hijito de una familia. Se llamaba Daniel. Nos tocó presentarlo y convivir con ellos y con el niño. El niño está con el Señor. Amén. Murió de escasos 2 años y fracción, alabado Dios. Y ellos hacían preguntas y mucha gente tiene eso. ¿Qué hay con los niños? Vamos a tratar en el ámbito de la tierra, ¿verdad? Cómo navegarlos, cómo educarlos, pero también en el área del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Escuchamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y cómo lo reprendió, porque Él ama a los niños. Entonces, hermanos, ¿qué hay en cuanto a los niños? Vamos a ver qué sucede a los niños cuando ellos mueren antes de la edad de la responsabilidad. ¿Verdad que es diferente de un niño y un adulto, Y vamos a ver, alabado Dios, una de las aflicciones más profundas que yo creo que suceden a un padre o a una madre es cuando pierden un hijo o una hija. Y en este caso, pues, hay veces a un niño o a una niña cuando muere en la infancia. Y hablaremos también de los niños que se abortan. Surgen preguntas y es necesario aprender. Pero, ¿cómo ve Dios el destino eterno de los niños, de los infantes? Mire, la Biblia da seguridad a todos los padres y las madres que de una manera han perdido un pequeñito o pequeñita que no logró poner su fe en Cristo Jesús. Así que, jovencitos que están aquí, los que nos escuchen, estén atentos al mensaje. Voy a ver por la Escritura, hermanos, algunas razones, algunas 4 razones, yo creo que hay más. Porque para creer que los niños que mueren van directamente a Dios, son razones bíblicas que la Biblia ampara. Y la primera de ellas, por la que creemos que los niños pequeñitos que no han logrado todavía, estuvieron en la región de sus padres, murieron, o un accidente, o una enfermedad, o como dije, un aborto, porque creemos que van directamente para con Dios. Primera razón, alabado Dios, hermanos, por el carácter de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15, alabado Dios,
la Biblia nos dice que a Dios le llamamos Padre. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No de esclavitud, de servidumbre, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, un término arameo. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Y Él es Padre de esos pequeñitos. Entonces nosotros creemos, esto da inicio, mire, que Dios considera a los desválidos, a los inocentes, para Él, para Dios. Entonces Dios es compasivo, está lleno de gracia, de paciencia, y abunda en misericordia y en verdad, sobre todo para los pequeñitos. Por eso escogimos esa escritura. Hay muchas escrituras alusivas a eso que hablan. Salmo 86:15, hablando David, alabado Dios, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos han escuchado esas palabras de Dios? Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, pero Dios es clemente. Dios es misericordioso. Y sabe que Dios muchas veces sana, ¿por qué? Por su misericordia. Amén. Entonces, el Salmo 145, algo parecido también, son características de Dios, que Dios dice, bueno es Jehová para con ¿qué? Todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Este es nuestro Dios. Entonces, vamos a ver que los niños que no tienen la capacidad de comprender el Evangelio, algunos dicen que estos deberían de, bueno, los niños no entienden el Evangelio, pero ¿qué de las personas grandes? Muchos preguntan eso, ¿verdad? ¿Qué de las personas, no solamente los niños, que no han oído del Evangelio? Ya los adultos mayores, hombres o mujeres que están en el otro lado del mundo. ¿Qué de ellos? Bueno, para ellos es algo diferente, porque la Biblia, por ejemplo, Romanos capítulo 1, durante todo el capítulo, alabado Dios, usted puede leerlo en casa, y especialmente del 18 en adelante, donde habla de la culpabilidad del hombre. ¿Recuerda? Que las cosas invisibles, dice Pablo, las cosas invisibles y su eterno poder se hacen claramente visibles, o sea que las cosas visibles narran lo invisible de Dios, dan a entender que hay un Dios invisible que hizo las cosas visibles desde la creación, de modo que la gente mayor no va a tener excusa. La creación, los cielos cuentan la gloria del Señor y anuncia el firmamento de sus manos. El Salmo 19 también da a entender la obra de Dios, las manos de Dios palmada. Uno ve el alba en la mañana. Yo cuando casi nos levantamos temprano, yo y mi esposa íbamos y mira el alba boreal y todo. He tomado fotos y todo. ¿Quién no, verdad? Y las que miramos ahí en el internet, tan hermoso. Entonces, el hombre mayor no va a tener excusa. Amén. Además tiene la conciencia, él está consciente, pero no hace un bebé, vamos a ir, o un niño pequeñito, vamos a ir explicando. Entonces, vemos, pero los bebés son diferentes, ellos no pueden entender el lenguaje, ni la razón, ni la evidencia de la naturaleza. Ellos no entienden. Por eso hemos dicho que hay veces somos los grandes que ponemos excusas, no, es que está frío, es que la nieve, y los pequeñitos ni cuenta se dan, ¿no? Bueno, algunos ya grandes, tengo frío, mamá, pero no disciernen, no entienden muchas cosas. Entonces, cuando el pueblo de Israel, algo contradictorio, mire, Deuteronomio 1:39, Dios le dijo al pueblo de Israel que marchara y fuera a la tierra prometida. ¿Y sabe qué dijeron los papás y las mamás? Dicen, no, tenemos niños pequeñitos y vamos a cruzar el desierto, allá hay frío y hay todo. Dicen, no podemos llevar a nuestros niños pequeños. Y mire, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos heredarán. ¿Cuántos ponen de excusa a sus niños? Escuchamos un fragmento, yo a mi esposa en la mesa le digo, mira, que hay veces nosotros no distinguimos el carácter del padre y se ha distorsionado, no se diga en la religión ni en la cultura. La gente no conoce a Dios, no conoce al Padre. Jesús dijo, ¿verdad? Le dijo a la samaritana, vosotros ignoráis acerca de Dios.
O sea, no sabía que adoraba, no conocían a Dios, ni adoraban a Dios, ni en espíritu y en verdad. Entonces decía la pausa que mi esposa y yo escuchábamos, que a veces los niños nos manipulan, ¿no? El niño dice, no, yo no quiero ir allá, yo quiero comer esto. Así que nos hace que comamos pizza, que comamos sopa, que comamos aquello. Y nos hace que miremos a Dora o qué sabe qué. Y no, aunque sea una noticia, es un programa que nosotros miramos. Amén. Entonces a veces nos manipulan. Pero en esta ocasión vemos que los padres pusieron de excusa a los niños. No van a ser por presa, los van a matar, se van a morir de frío. Se voltearon los papeles, los papás no entraron, ni los abuelos, quedaron postrados en el desierto y los niños entraron a la tierra prometida. Josué, Caleb y la generación de ellos para abajo, los demás no entraron. ¿Qué cosa contiene la escritura, no? Entonces, otro ejemplo, recuerdan ustedes, no sé si dejé Jonás. Todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Alabado Dios. No cuando bueno, sí, en parte cuando se lo tragó la ballena. ¿Pero por qué se lo tragó? Porque Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y pum, que se lo comió. Por no haber hecho caso a la palabra de Dios. Allá en el pez del vientre, Jonás, ¿qué? Se arrepintió. Y vino el pez y luego pum, lo vomitó. Bueno, es un corito de niños, pero vamos a hablar a los niños y a los grandes también. Resulta que Nínive era una ciudad grandísima que no conocía al Señor. Dios mandó, y a veces acusamos a Jonás, pero ¿sabe qué? Jonás se arrepintió y fue y predicó y se ganó a toda una ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Era un disco rayado, igual que yo. Bueno, alabado Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Se arrepintieron, ellos se convirtieron, pero ¿sabe por qué lo hizo? A ver el verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas, fíjese bien, que no conocen su mano derecha ni de su mano izquierda, y muchos animales. Al menos había 120,000 niños, más los grandes, y los hombres y mujeres. Bueno, los animalitos fueron el pilón, ¿no? Ahí de más también. Pero por los niños inocentes, mi versión dice que no discernían entre su diestra, su derecha y su izquierda. Entonces Dios detuvo el castigo por causa de esos 120,000 inocentes. Entonces la justicia de Dios toma en cuenta a los que no pueden creer. Algo bien importante, ¿verdad? El carácter de Dios. Ezequiel 16:20 nos habla de algún juicio que iba a mandar a Jerusalén. No sé si dejé alguna cita, sí, Ezequiel 20. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que me habéis engendrado y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? O sea, los hijos que engendraban los israelitas pertenecían a Dios. Nosotros por eso consagramos y dedicamos a nuestros hijos. Aún en los animalitos el primogénito se lo ofrecían a Dios. Entonces, dice Dios, son míos los hijos que yo engendré o que ustedes engendraron, eran para mí, pero ustedes los sacrificaron ¿a quién? A los ídolos y aún a los demonios. Entonces, Jeremías también habla, 2:24, alguna cita no dejé, pero él habla de los inocentes, cuando habla de los niños. Entonces, si los niños nacen en pecado, igual que todas las personas, no descartamos esto. Alguien puede decir, bueno, usted está contradiciendo Romanos 3:23 y 6:23, alabado Dios, que todos nacimos en pecado. Sí, es cierto, pero mucha atención. Recuerde que estamos hablando del carácter de Dios. Dios no piensa como nosotros. Dios está lleno de misericordia, de compasión hacia los inocentes, hacia los que no pueden creer. No tienen esa razón, esa capacidad. Entonces, ahora, los pecados que ellos cometen en la inocencia son cubiertos por la sangre de Jesús, alabado Dios. Antes, cuando en su inocencia son perdonados, son cubiertos por la gracia de Dios. Ahora, la condición, lo segundo es, dijimos, la segunda razón, la primera es por el carácter de Dios, la segunda razón por la que Dios no condena a los niños es por la condición de la salvación. La salvación conlleva, ¿qué? Creer, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Ahora, un niño, por eso nosotros estamos en contra de no bautizar a los niños, no pueden creer, no tienen la razón, no tienen discernimiento. Amén. Y alguien nos critica y nos juzga por eso. Pero nosotros comprobamos con la palabra de Dios y tenemos la convicción de que así es. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Filipos, alabado Dios,
Y ahí recibe él y Silas, son golpeados y finalmente hay un terremoto, no escapan. Usted conoce la historia, Hechos 16:30. Dice que el carcelero viene, dice: señores, viendo todo eso que estaba sucediendo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo se dirigió a los grandes? Al carcelero, a su familia, me imagino que a su esposa, y luego la instrucción a los niños pequeños, y ahí vemos que se bautizaron, la historia. Ahora, Gálatas 5, del 19 en adelante hasta el 21, nos habla de los frutos tan feos de la carne. Ahora yo le pregunto, un niño, un inocente, comete frutos, a ver, vamos a ver los frutos tan feos esos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Quiénes cometen esos frutos? Los grandes, y con todo y conocimiento, con todo y raciocinio. Apocalipsis también 21, y al final nos habla igualmente algo similar. Habla de la gente, de los cobardes e incrédulos, habla bien feo de los abominables, homicidas, matricidas, patricidas, o sea, habla de hechiceros. Ya la lista es, usted sabe, apúntale, alabado Dios. Pero ve, todos ellos estaban en rebelión contra Dios. Ezequiel 18:20, hablando el profeta, dice: el alma que pecare, esa morirá, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Además de eso, tomaste no, ese es 18, es el otro capítulo, 18:20. Y el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué dice esto? Que los padres se pueden perder si no conocen del Señor. Y los pequeñitos, aunque padres inconversos, se pierden, y los hijos se salvan. Los agarra el Señor. Cada quien llevará, no va a pagar nadie por nadie. Entonces, los niños no tienen historial de incredulidad u obras impías, de esos pecados tan feos que menciona Gálatas y Apocalipsis 21. No tienen un historial delictivo para atrás, ¿verdad que no? No, aunque nacen con la ponzoñita del pecado, pero repito, Jesús paga por ellos, porque ellos no los va a condenar algo que no son capaces de creer ellos. Entonces, por consiguiente, mire, no hay base para que ellos merezcan una eternidad aparte de Dios. Los niños no. Dios los salva por su gracia y por sobremanera, aparte aparte Él muere por ellos en la expiación de la cruz. No descartamos de que Cristo con su sangre cubre pecados, pero cubre pecados de los inocentes también. Entonces, antes de que un niño sepa cómo escoger entre el bien y el mal, la sangre de Jesucristo lo protege del castigo de los pecados eternos. Lo protege, se lo lleva cuando muere pequeñito. Entonces, en la Biblia vemos que el infante, los niños pequeños y otros no pueden creer. No se les dice que crean, ni se espera que lo hagan. Usted no puede someter a un niño a unas pruebas grandes, ¿no? Tú tienes que arrepentirte, tienes que creer. A ver, dime esto. No, o sea, el niño no razona, no entiende. Ahorita al final, a veces vamos a poner un poco y hablar de estadísticas alternativas acerca de las edades, porque a veces pueden surgir preguntas. Entonces, puesto que la condición para la salvación es recibir el Evangelio y creer, arrepentirse, entonces un niño no puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dijimos que 4 razones. Primero, por el carácter de Dios. Segundo, por la condición para la salvación, que es creer, arrepentirse. Y luego conlleva, ¿verdad?, frutos, todo lo demás. Y luego, como tercer lugar, también por la compasión del Salvador. Dios es compasivo, lleno de misericordia. Mire, el amor de Jesús por los niños se ve más de una ocasión. Por ejemplo, el Evangelio. Vamos a ver, porque hay varios. Marcos, bueno, ahora Mateo. Vamos, ya miramos Marcos. Vamos a ver Mateo 19:13. 19:13. Bueno, el 18:14. Eso todavía confirma mucho más desde el 18:3, 3 y 4, todo ello. Alabado Dios. Jesús dice: de cierto os digo,
A ver, más atrás. Dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. Todavía el versículo 14 cerramos porque confirma aún más. Es verso 3, 4, 5. Ahí está. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El pasaje que leímos de Marcos, también Lucas abarca todo ello, Lucas 18. Pero allá en adelante seguimos leyendo. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Fíjese cómo Jesús ampara a los niños y refuerza que los niños ¿qué? Van para el reino de los cielos. Ahora, todavía Mateo, ahora sí 14, verso 14, confirma aún más lo significativo que es, donde Jesús dice, alabado Dios, verso 14, afirma aún más, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, ¿quién nos salva? Jesús. Y dice que no es la voluntad del Padre que se pierdan los niños. Amén. Entonces los niños no se pierden. Alabado Dios. Ahora, ¿qué tal cuando un niño, por ejemplo, fallece debido a los abortos? Hay abortos espontáneos, hay veces que son espontáneos, se vienen los niños. Se tiene que practicar un aborto, pero hay veces son practicados directamente. Alabado Dios. Ahora, pero creemos nosotros que los niños cuando mueren en abortos van a estar en el cielo y allá van a estar esperando a papá y a mamá, mayormente si son cristianos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara de que la vida de la persona, de que empieza en la concepción, cuando el niño es engendrado en el vientre de los médicos y hay tanto documental de todo eso, no es necesario que un niño nazca para que sea una persona. Para con Dios ya cuando se engendra el niño, que es un embrión, ya es un ser humano. No tienen que pasar 5, 6 y inclusive menos meses. Entonces, todas las mujeres que han sufrido cualquiera de estas experiencias, un aborto o algo que se ha ido, alabado Dios. Ahora, aclaro yo un poco, las mujeres cristianas arrepentidas y los papaces cristianos, bíblicamente ellos, yo creo que tienen la esperanza de conocer al niño o a la niñita, alabado Dios. Por ejemplo, casi en toda familia las mujeres cuentan, mi mamá es una que cuenta, ¿no? Tengo 11, pero perdí uno. ¿Verdad? ¿Y quién no? No, pues muchos dicen, no, éramos 9, pero aquí somos 8, y allá en el cielo tenemos un angelito. Bueno, podemos hablar en esos términos. Por la Biblia podemos hablar así. Entonces, lo mismo es verdad para los niños, que debido a sus limitaciones mentales, nunca desarrollan el punto de que puedan entender y recibir el Evangelio. Ahora, yo creo que esto cuando estoy tratando de la mente, puedo decir también de alguien que nació mentalmente dañado y creció, pero no desarrolló, en su mente no tuvo la oportunidad de recibir a Jesús, de ser bautizado, no tuvo, por el trastorno mental. Y aunque sea grande que no aceptó a Jesús, yo creo, esa es mi manera, no es que la Biblia respalde yo todo eso, pero Dios yo creo que no va a juzgar a esas personas que son retrasados mentales, que perdieron. Por ejemplo, hay casos, ¿verdad? Tenemos a alguien, la congregación hermano, alabado Dios, que ya quedó así como un niño vegetativo, alabado Dios, y él, una almita de Dios. Ahora sí, él tuvo la oportunidad de antes, inclusive aceptar al Señor, bautizarse, eso ampara mucho más, respalda lo que estoy diciendo. Ahora, hay un ejemplo aquí muy poderoso que a veces citamos nosotros, es en el hijo de David. ¿Cuántos recuerdan la historia? Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso especialmente 23. Les voy a narrar la historia rapidito. David, el rey tan poderoso de Israel, miró a una mujer, la codició, llamada Betshiba, dicen, Betsabé. Alabado Dios, la vio, la mandó traer, cometió adulterio con ella. Le nació un hijo, el niño pues era claro, fruto de pecado, y como castigo de Dios, disciplina, castigo de Dios, directamente de Dios, Dios le envía
al profeta Natán que vaya y amonestar a David. David con todo y lo consagrado y no le hace que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios, ahí falló, un deslizón. Como castigo de eso, el niño se enfermó. Ya hay niños que nacen enfermizos, y hay veces son por causa de pecado. Pero repito, los niños no van a llevar el pecado, aun si mueren pequeñitos, el pecado del padre. Y miramos a la escritura de Ezequiel, alabado Dios. Entonces, David pidió y pidió, el profeta Natán vino y lo amonestó. El caso es que él ayunaba y oraba, no se quería ni bañar. Estaba bien deprimido, ¿verdad? Y pedía y ayunaba. A veces creemos que por eso Dios nos va a escuchar, ¿no? Somos cristianos, ayuno, oro y queremos justificarnos. Cuando hay cosas que no nos arrepentimos. Hay veces, decía la otra vez, que culpamos al diablo, ¿no? Al diablo. Y hay veces el propio pecado, la propia concupiscencia de la persona. Dios le dice, mira, arregla tu vida. Se arrepiente, te deja tu adulterio. Y ven entonces y búscame, báñate. Bueno, lo que pasa es que los siervos vigilaban a David y cuando David temían, ¿no? Porque el niño enfermaba hasta que murió. Y los siervos tenían miedo de ir a visitar a David. Él, viendo sus caras, entendió y preguntó, ¿el niño vive? Murió. Entonces él se levanta, va y se baña, se cambia se imagina el atuendo del rey, pide que comida, come, bebe, y los siervos dicen, no entendemos, rey David, cuando el niño estaba vivo, tú no querías bañarte, no querías comer. Ahora el niño murió y como que tú te alegras, ¿no? O sea, mis palabras. Tú vienes y comes y te bañas y todo eso. Y dice las palabras, segunda de Samuel 12:23. ¿Qué les contesta David? Esto es una escritura poderosa, alabado Dios. Cuando el niño vivía, mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David estaba en el Antiguo Testamento, tenía la convicción, un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se arrepintió, lloró. Ve el Salmo 51. Estaba quebrantado. Alabado Dios. Ese habla David cuando estaba recuperándose de ese pecado que había cometido. Entonces David era salvo. Él fue salvo, se arrepintió e iba al cielo e iba a ver a su hijo. Pero el hijo no podía volver acá. Entonces las personas que sufren de eso, que mi niño, que lo veo aquí, que lo veo allá, que se manifiesta, que no puedo vencer eso y que la memoria, los recuerdos. Yo le decía a esta familia, bueno, consuélense de que el niño está feliz, está gozoso, está en la gloria, quizá ande corriendo en las calles de oro. Allá. Está entre ángeles siendo enseñado, alabado Dios. Y uno mortificándose acá. O sea, eso fue con un propósito, fue el periodo corto, tan corto de ese niño cruzar por la tierra. Para no contarles más y hacerla larga de aquel niño que estaba malo del corazón. Y le decía al médico, al doctor que lo iba a operar, cuando usted me opere y abra mi corazón, fíjese si está Jesús ahí adentro, decía. Y por segunda vez ya lo iban a sedar, a dormir al niño. Doctor, dice, le encargo, cuando ya me duerme, que me abra mi corazón abierto, se fija a ver si está Jesús allí. Y el médico un poco, sí, dice, me voy a fijar, un poco molesto, ¿no? El niño murió. Una operación muy difícil, murió. Y el médico preguntaba a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Mira, tan chiquitito, no vivió la vida, mira, ¿por qué? Y Dios le contestó, Él vino en ese espacio tan corto para que tú me encontraras a mí. El médico se arrepintió y encontró a Jesús, lo que el niño decía. Encontró a Jesús ahí, verdaderamente lo encontró. Entonces esa era la misión, el propósito de ese niño, venir a testificar a ese médico solamente. Es la explicación que se puede dar en muchos casos. Entonces, en palabras de David, tenía la confianza de que él volvería a ver a su hijo, y él creía que iba a ir al cielo cuando muriera, y ahí es donde él esperaba ver a su hijito. Entonces vemos que eso es cierto. David, él creía todo, que iba a estar allá, que había vida eterna y que iba a ver a su pequeñito. Ahora, como final quiero contestar algunas preguntas, alabado Dios, que la gente se hace. Alabado Dios. Hay preguntas legítimas que se plantean, porque ya de por sí es duro que la gente diga, se me murió, que trate, que navegue con ese dolor. Un hijo que partió, una hijita. Y surge otra pregunta que es válida. Bueno, ¿y dónde estará mi hijo? O sea, ¿qué estará haciendo allá? ¿O estará sufriendo? ¿O está perdido? ¿O qué? Bueno, una de las preguntas es,
Eh, ¿Qué de la edad de responsabilidad? Vamos a hablar, por ejemplo, al término en la tierra de los niños, jovencitos que están aquí. ¿Cuál es la edad de la responsabilidad donde los niños pueden entregarse a Dios, ser bautizados y todo lo que conlleva la doctrina? Mire, la persona siempre está buscando una edad específica para definir la responsabilidad de los niños y de las niñas. Y en la iglesia, pues uno brega con todo esto. Pero la edad en la cual se puede definir la edad de la responsabilidad, entonces puede variar. Es muy diferente la edad de un niño. No se le puede poner un estándar a todos los niños, porque hay niños y niñitas que se desarrollan más que otros en discernir, en creer, y depende también de la familia y del cuidado, la sabiduría, la dirección de los padres, como instruyamos. Por eso la palabra dice, Pablo a Timoteo, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande o viejo, no se apartará de ella. Entonces, no hay niños que se desarrollen al mismo tiempo o al mismo periodo. Los niños son pecadores desde el momento de la concepción. O sea, conforme Romanos 3:23, todos pecamos. Sí, es cierto. Pero están cubiertos con la sangre de Cristo, repito, que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús reapareció, o hizo su apertura más bien, Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues para eso vino, y ahí cubrió el pecado de los inocentes. Ahora, Isaías 7:16, en el Antiguo Testamento habla algo acerca de ellos, y aquí está hablando, créame, de Jesús, en el contexto de Jesús cuando él fue niño. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. En el contexto, si usted lo lee en su casa, está hablando cuando el niño Jesús vino y nació de María, y que él iba a comer leche y mantequilla, ¿no? Algo así. Usted mira el contexto y está hablando de él. Cuando el niño sepa desechar lo malo o escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál es la edad esa? Jesús iba al templo como a los 12 años, ¿recuerda? Y discernía muchas cosas. O sea, por nombrar una edad. Entonces vemos como que a esa edad ya empieza a tener capacidad. La Biblia no nos da edad, o sea, detalles de una edad cierta, pero los padres deben ser sensibles y discernir cuando la comprensión de su hijo se ha desarrollado lo suficiente como para recibir instrucción. Y, por ejemplo, hay niños que quieren hacer algo para Dios. Hay niños que se sienten ya que están pecando, quieren hacer algo para Dios y quieren bautizarse. Y yo felicito, por ejemplo, a las jovencitas, entre una la mía, que tuvieron esa iniciativa, sintieron que les redarguía, que ya eran pecadorzotas, diría yo, alabado Dios, y pidieron ser bautizadas. Entonces, vemos que los padres tenemos que tener esa sensibilidad y ver el desarrollo. Ahora, si los niños se crían en un hogar cristiano, habrá conversaciones que nos va a permitir a los padres saber cómo se está desarrollando espiritualmente el hijo o la hija. Por eso en familia, yo sé que los niños tienen su cuarto y ya veo ahorita los padres allá y ahorita la tecnología acá, pero de vez en cuando hay que sentarlos en la mesa o salir intencionalmente a comer juntos. En familia, nosotros lo hacemos periódicamente, no digo que todos los días, pero de tiempo en tiempo nos juntamos y el grandecito siente salir con nosotros y aprovechamos, nos hacen preguntas. Y claro, están en una familia cristiana y están viendo el fruto en mí y en mi esposa, y eso los motiva a querer venir a la casa de Dios. Entonces nosotros vemos la inquietud que tienen, el deseo que no les ha menguado de venir a la casa de Dios y seguir la doctrina, la fe cristiana o abrazar la fe de sus padres. Eso es bien importante. Puede retrasar a un niño o a una niña su crecimiento y su desarrollo espiritual si los padres trocan su crecimiento, si no hay testimonio, si no hay fruto, por ejemplo, antes no podemos estar en una iglesia donde digan, no, pues estamos entre 80 y 40, y hay veces, o sea, mengua, 30, y hay veces. Eso es muy voluble, es porque las personas no tienen convicción. No podemos tomar en cuenta a alguien que no viene a los servicios, que falta, que se desaparece. No, entonces tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Los hijos, por eso no podemos tampoco mandar a un niño a una supermaestra o maestro de la escuela dominical para que nos los cambien, trabajo que nosotros no hacemos en casa. Entonces, por eso digo que la edad en los hogares, y estoy hablando de hogares cristianos, varía mucho. Puede ser uno en 11, 12, unos hasta los 15, otros todavía a los 18 no quieren bautizarse. ¿Por qué?
O sea, todo eso nosotros vamos a dar cuentas. Alabado Dios. Entonces, inclusive, mire, pues ya ve, uno viene de una cultura, se convierte allá, recibe una doctrina, viene y se topa con muchas, buenas doctrinas, pero a veces uno se detiene por prejuicios. Por ejemplo, yo vengo de allá donde digo que se bautice un niño, está raro, no, yo no bautizaría a un niño. Entonces vengo y me entero en esta cultura que los hermanos americanos bautizan los niños. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia dice que hay un bautismo, hay una fe, un Señor, claro que sí, pero hay un verdadero bautismo con conocimiento, con arrepentimiento. Entonces, hay veces los niños los bautizan, pero como una práctica cristiana de que tomen ese bautismo conscientes de que cuando tengan conocimiento y que se bauticen, perdón, se arrepientan, lo hagan de nuevo, pero ya lo hagan, ahora sí. Le va a contar como un solo bautismo, nada de andar jugando. Entonces yo no quiero detenerme y eso, porque la primera experiencia la tuve en otro estado cuando bautizamos un jovencito parece que era no sé, de 15 a 16, allá en Georgia. Leonor recuerda algo. Y yo dije, ¿será? Pues si lo bautizamos, no? Hasta yo y el pastor nos quedamos, ¿lo hacemos? No lo hacemos, ¿no lo hacemos? A Gerardo, me recuerdo Gerardito. Sí, lo hacemos, no, por fin lo bautizamos. Entonces ahora yo no me detengo en eso, porque sé que si hay bautismos de grandes, es como cuando participamos de la Santa Cena, bueno, y es para gente que discierne, ¿no? Pero los niños también lo hacen, toman su copita después y, bueno, enséñelos. No estamos pecando por eso. Yo sé que es para que tienen los sentidos ya desarrollados y todo, pero ellos, es la práctica cristiana que cuando sean grandes lo van a hacer. Entonces, por eso yo entiendo que bautizar a un niño que se quiere meter a la tierra, te bautizamos, sí, vamos a hacerlo. Para él es una práctica cristiana, pero no le cuenta exactamente porque él va a ir a la universidad y va a decidir si va a servir a Dios o al Dios de sus padres o no. Amén. Entonces yo no me quiero atrancar en eso. Alabado Dios. Lo siguiente, hermanos, es la edad. ¿Qué edad tendrán los niños? Vamos a hacerlo más interesante. ¿Qué edad tendrán los niños en el cielo? Ya lo del bautismo vamos a dejarlo aquí en la tierra. Pero los niños que murieron en un aborto o murieron pequeñitos sin conocimiento, ¿cómo están en el cielo? ¿Qué edad tienen allá? ¿Seguirán así chiquitos o sin entendimiento o seguirán creciendo? Bueno, voy a hablar de algunas expectativas y luego con la palabra de Dios algo. ¿Qué edad tendrán los niños en el cielo? Mire, la cuestión de la edad de los niños en el cielo, es decir, cuando un niño muera, especialmente cuando es un infante, un niño. Bueno, por cierto, aquellos que nunca llegan hay personas que durante un embarazo, o sea, en un embrioncito, como estaba diciendo hace rato, ellos son abortados y todo y se van así. Bueno, ellos van a ser personas, o sea, con conocimiento en el cielo. Pero ¿será ese niño un niño en el cielo o un adulto? Le surge la pregunta. De la edad con conocimiento o abortado, ¿qué edad tendrá? ¿Va a ser chiquito o grande? Ahora, si un chiquito muere, siendo demasiado pequeño, como para entender, o sea, en la tierra no entendía, ¿irá a entender en el cielo? Yo considero que sí. Mire, algunas expectativas, por ejemplo, o perspectivas interesantes, puesto cuando estamos en un servicio, o sea, bueno, la primera expectativa, podemos decir, yo lo he dicho eso, lo he predicado, que he agarrado la escritura de Pablo a los Efesios, que en el cielo vamos a llegar a una estatura como la que tenía Cristo. ¿A cuánto le gustaría tener 30, 33? Amén, ¿verdad? Los que ya pasamos. Ahora, ¿qué dice el tiempo? Detén reloj tu camino, ¿no? Detente ahí. Bueno, muchos creen una expectativa, y Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de la fe, del varón perfecto. O sea, ¿a qué edad empezó Jesús? A los 30 se creía, ¿no? Empezaba un profeta en Israel y murió como a los 33. Bueno, a la estatura de la unidad, del conocimiento del varón perfecto, de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esa es una expectativa que puede ser. Nosotros lo aplicamos así porque queremos ser como Cristo, en unidad, en entendimiento, ¿verdad? Pero aquí en la tierra no vamos a alcanzar esa estatura, claro que no. Pero tal vez en el cielo sí. Esa es una.
una expectativa. Sabemos que Isaías 8 dice que, acabo de hablar del milenio, no sé si dejé una cita, Isaías capítulo 8, perdón, 11:8. Acabé de hablar del milenio y dijimos que en el milenio va a ser aquí en la tierra. Dice que los pequeñitos van a meter la mano a la cueva y van a tocar la cabecita del áspid o de la cobra, ¿no? Y el niño de teta se entenderá sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basílico, algo así, el animal. Alabado Dios. Bueno, entonces, sí, lo que se me pasó a decir sobre el milenio es que el milenio es como la apertura, es una vislumbre de lo que será en el cielo. Amén. Entonces, da a entender ahí que los niños, Isaías habla de los niños de pecho y los niños chiquitos, alabado Dios, que van a estar en la tierra, pero en el cielo entonces en el milenio los niños van a crecer, ¿verdad que sí? Van a crecer, va a haber familias que van a seguir teniendo niños y niñas y todo, y crecer y casándose y todo eso, pero van a ir creciendo y casándose y recibiendo instrucción y sobre todo de Dios y viviendo en justicia. Entonces, voy a por la Biblia deducir que sí van a crecer los niños allá. Porque si el milenio es una antesala de lo que va a pasar en el cielo, y aquí en la tierra la Biblia nos da vislumbres de lo que sucede, es lo mismo que va a pasar en el cielo. Entonces, por la Biblia, yo deduzco que sí, los niños van a crecer allá. Otra expectativa es que, por ejemplo, a la madre que no conoció a su niño, no lo conoció, fue un aborto, o no lo vio crecer, se le permita, pero yo repito eso, a la madre cristiana, se le permita llegar y abrazar y acariciar a su hijo. Y algunos teólogos deducen, o sea, esto no es Biblia, yo estoy dando expectativas aquí, aclaro. Algunos teólogos deducen que tal vez Dios permita a la misma madre que no conoció al hijo, que lo conoció pequeñito o a su niña, abrazarlo y ellos mismos darle la instrucción de entendimiento. O sea, conocerlo. Allá claro que no va a haber padres, hijos, ni la esposa no, y del esposo no va a ser. Vamos a ser como ángeles. Pero en el contexto como, por ejemplo, ya ve cuando Moisés era pequeñito que fue echado al río, lo sacó la hija del faraón o la sobrina del faraón, alabado Dios, y luego se lo dio a su propia mamá para que lo educara y lo amamantara. Entonces, se sacan deducciones, ¿sí me entiende? Y a los padres igual, a los padres cristianos, por favor. Alabado Dios, que hayan perdido un pequeñito, se les permitirá agarrarlo de la mano y jugar con él y todo eso, y verlo crecer hasta que llegue a la estatura o que tenga conocimiento, ¿no? Ahora, cuando venimos a un servicio, aún aquí en la tierra, si usted se fija, hay diferentes grados de espiritualidad en los niños y en las niñas, yo me fijo. Por ejemplo, platicaba yo, hay niños que anhelan tocar un instrumento y ya se mezclan en nuestra alabanza, en nuestros cultos de adoración, ¿verdad que sí? Y hay otros no. Hay unos niños muy distraídos que están todavía por acá picándose, ¿no? Y que no quieren escuchar al pastor o a la maestra de escuela dominical, ¿no? Como que no les interesa no se mezclan. Entonces como que hay niñitos y niñitas más crecidos que se mezclan como adultitos en la adoración. Inclusive hay videos hermosos donde niñas cantan, sienten la presencia de Dios y predican y dicen mucha Biblia y los libros de la Biblia de memoria. Son adultitos. ¿Cómo se desarrollan mejor? Entonces, para terminar, ¿qué edad tendrán los niños en el cielo? Alabado Dios. Bueno, la Biblia no dice exactamente, o sea, hablando de los niños, no dice estamos a la expectativa aquí, con certeza no lo sabemos. Simplemente no lo dice. Entonces, cualquiera de las respuestas que Dios nos dé a estas preguntas o cualquier cosa que Dios tenga para nosotros va a bastar para consuelo, para que nosotros estemos completos, alabado Dios, o lo que Dios vaya a hacer con los niños que se llevó al cielo. O sea que otra versión es de que no los padres, sino los ángeles, que hay ángeles que se encargan. Yo creo más bien esa, que Dios tiene, como hay jerarquía de ángeles, ya ve que hay desde el querubín, el serafín, hasta los ángeles más bajo rango, que tal vez ellos adoctrinen y enseñen a los hijos. O sea, puede ser, alabado Dios. Entonces, cierta familia perdió un bebé. Y luego una familia perdió un bebé, ya ve como hay muchos. Entonces una madre cristiana fue a consolar a la mamá, darle consuelo, alabado Dios. Y estaba la hermanita mayor de esa mamá cristiana que fue,
Y la respuesta de la mamá, ha alabado Dios, a esa mamá que había perdido el bebé, le dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, él fue a estar con Jesús. O sea, el niñito que se fue. Más tarde la niña oyó que su madre expresara una aflicción por la amiga que había perdido su bebé. Entonces la niña le preguntó a su mamá, entonces, ¿se perdió? ¿Se pierde uno cuando uno sabe dónde está? Tú le dijiste que el niño de ella fue a estar con Jesús, pero ¿se perdió? ¿Está perdido o está...? Bueno, dijo, oh no, perdóname, muy sabia la niña, dice, no, no está perdido. Si está en el cielo, no está perdido. Si está con Jesús, no está perdido. Entonces, un niño o una niña no se ha perdido cuando uno sabe dónde está. Y los niños que mueren a edad temprana, yo tengo la convicción por la palabra de Dios y por el Espíritu de que están en el cielo con Jesús. Ahora Jesús, por eso tomé la escritura de Marcos y Lucas y reforcé aún Mateo 18, 14, alabado Dios, que no es la voluntad del Padre de que uno de estos pequeñitos, inclusive en ese contexto, si usted lee en su casa, dice que es preferible que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que se amarre una piedra de molino y se eche al mar. No es la voluntad de mi Padre que uno de estos pequeñitos se pierda. Amén. Entonces, cuando alguien le pregunte, ya tiene usted alguna respuesta que darle bíblicamente, alabado Dios. Le habla a usted del carácter de Dios, como Dios es nuestro Padre, la condición que hay para que crean. Inclusive parece que Jesús se ha manifestado a muchos musulmanes, a muchos de los árabes en el Medio Oriente, que ellos, pues sí, han visto la naturaleza, pero no conocen a Jesús. No hay quien les predique el Evangelio. Entonces, en sueños, en visiones, Dios ha hecho prodigios, se les ha revelado Él mismo, como se lo hizo con Pablo. Yo creo todo eso también. Alabado Dios. Y luego la compasión del Salvador, la compasión de Jesús. Él salva por su gracia, por su misericordia y también sana y salva. Y Él lo va a hacer con los pequeñitos. Vimos ese ejemplo poderoso de David. Él no puede venir aquí, pero yo sí voy allá. Así que los niños son de Jesús. Jesús dijo que de los niños y de los que maman, ¿qué? Perfeccionaste la alabanza. Amén. Fundaste la fortaleza. Padre, gracias Dios por tu palabra, Dios. ¿Qué hay con los niños? Tú dijiste dejar los niños venir a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos Dios a enseñarles, Señor, a ver lo que ellos necesitan, a poner, Señor, a tener el corazón de un niño. Dios glorioso, sabemos por tu palabra, Dios, que tú los amas, que tú los salvas a ellos y que tú nos amas a todos y que no es la voluntad que ellos se pierdan. Señor, como padres, como tíos, como abuelos tal vez, muchos, ayúdanos a orar siempre, Dios, por nuestra familia, por los pequeñitos del mundo. Alabado Dios, sabemos que muchos son golpeados, son despreciados y ellos no tienen voz, no pueden defenderse. Te pedimos por ellos, Dios, porque tú tienes especial cuidado sobre ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.